Y bueno, en la ciudad del Alto se llevó a cabo un importante diagnóstico situacional de los alojamientos que existen en lo que es la ciudad más joven de nuestro país. Se ha llegado a varias conclusiones, entre ellas que muchos de estos alojamientos contribuyen al delito. Son actividades que deberían estar destinadas a cumplir sus principales objetivos para lo que están diseñados, ir al punto legal, pero en muchas ocasiones no es eso lo que sucede, no se cumple y más bien en estos lugares se fomenta el consumo de bebidas alcohólicas, a la inseguridad y se facilita que ocurran muchos delitos. Así que vamos a hablar del tema con nuestro siguiente invitado para conocer más detalles de este diagnóstico que se realizó recientemente. El capitán Dorian Ulloa, secretario de Seguridad Ciudadana de la ciudad de El Alto, nos acompaña esta noche. Capitán, bienvenido a Hora 23. Qué gusto. Muchísimas gracias, muy buenas noches, un placer poder estar hoy para hablar sobre una temática que nos preocupa bastante. Ya desde hace mucho tiempo nosotros habíamos ido mencionando que existen lastimosamente algunos alojamientos que están hospedando a la inseguridad. Y lo decíamos esto en base a todos los operativos, todas las intervenciones que hemos ido realizando de manera permanente en la ciudad del Alto en este tipo de actividades, que obviamente nos han generado, en muchos casos remitidos a la FELCC, otros remitidos a la FELCB, otros remitidos a lo que es las defensorías, muchas oficinas de conciliación ciudadana. Realmente el tema de algunos alojamientos en la ciudad del Alto, un porcentaje, después de este estudio, un porcentaje obviamente de un 40%, lastimosamente está generando mucha vulneración de la normativa vigente en nuestro país, que tiene como el componente, creo yo, más crítico, la presencia de menores de edad en alojamientos y el consumo de bebidas alcohólicas. ¿Son las faltas más frecuentes que se han identificado con este diagnóstico? Lo que nosotros, bueno, hemos hecho el diagnóstico de los alojamientos tiene que ver justamente con un relevamiento de información que hemos realizado de estas actividades. Se ha llegado a 4 conclusiones que es bueno comenzar de ahí para poder entender la calidad del estudio. Una primera que tiene que ver justamente con que existe desconocimiento y vulneración de normativa en los alojamientos. O sea, les hemos preguntado si conocen de normativa departamental, nacional, municipal, y lastimosamente ellos, de los administradores o las personas que se encontraban a cargo, al momento de la entrevista no tienen los conocimientos suficientes y por ende existe vulneración. Por eso encontramos menores, por eso hay consumo de bebidas alcohólicas al interior, por eso no hay registro de las personas que se hospedan, tanto nacionales como extranjeros, en este tipo de actividades. También ellos argumentan que, bueno, justamente dejan entrar a los menores de edad o consumir bebidas alcohólicas porque no conocían de que la norma lo prohíbe. Sí, y más allá de que no conocían la norma, ellos dicen, pero es que era su prima o era su hermana, o no sabía que tenía 17, 16 años, 14 años, o sea, es realmente un tema preocupante, ese primero. La segunda tiene que ver con que falta obviamente la presencia de más instituciones para trabajar en esta temática. No es solo el municipio del Alto quien tiene que trabajar en el tema de alojamientos. Hay la gobernación, que es la primera instancia que otorga las autorizaciones correspondientes. Tenemos migración, tenemos sedes con el tema de higiene, tenemos trata y tráfico, incluso la unidad de bomberos. Entonces, hay obviamente un conjunto de instituciones que tienen que trabajar también en esto. Sabemos que lo están haciendo, pero lo que este estudio nos ha arrojado es de que debemos coordinar, ¿no? Deben ser operativos coordinados y de esta manera vamos a poder generar obviamente una situación más segura en los alojamientos. Tercer tema. Tiene que ver con un fortalecimiento, o sea, se requiere fortalecer la normativa contra los alojamientos, no endurecer sanciones, porque eso no resulta, sino de manera coordinada y estratégica buscar los medios y las formas legales para que los alojamientos puedan regularizarse y cumplir con su función. Y una cuarta que tiene que ver con la corresponsabilidad ciudadana. Mire qué triste en los operativos que nosotros realizamos encontrar menores de edad, encontrar señoritas en habitaciones, incluso aprovechando de la edad de las niñas, entre 2 varones ingresan con una menor de edad a las habitaciones y en el último operativo del cual estábamos viendo algunas imágenes hace un momento, por ejemplo, en ese operativo la mamá llegó, ¿no? Le hemos llamado, le hemos pedido el teléfono a la menor
La mamá llegó y decía, sí, me han llamado y me han avisado que estaba aquí mi hija. ¿Y quién le ha avisado? Eran las mismas dos personas mayores de sexo masculino que pasaron la noche con su hija de 16 años, quienes le llamaron a la mamá. Entonces eran conocidos de ella. Un tema muy preocupante. Entonces, esto no va a marchar solamente con un trabajo de las instituciones, sino también tiene que haber un acompañamiento de la ciudadanía para que podamos mejorar. Ahora, ¿cómo van en ese proceso? Justamente, bueno, este diagnóstico ha generado muchos resultados, ha despejado varias dudas que se tenían, ha permitido identificar los verdaderos problemas y qué se necesita para solucionarlos. ¿Cómo van en ese proceso de solucionar todo esto? Bueno, nosotros ya primero hemos empezado con los operativos correspondientes. Hay muy buen nivel de operativos que hemos hecho y que nos están obviamente generando en este momento resultados. Desde un punto de vista negativos por la cantidad obviamente de faltas que se están encontrando en el lugar. Estamos ya hemos realizado y hemos presentado lo que es el diagnóstico situacional, que es importante, es una herramienta técnica. Acá ya no juega un criterio de las personas ni de las autoridades, sino es lo que nos muestra obviamente los datos de un estudio científico que se ha realizado en los alojamientos del Alto. Entonces esto genera de que ya tengamos mayores insumos. Un tercer tema, el día lunes vamos a presentar una importante propuesta justamente como municipio del Alto para coadyuvar un poco más en lo que son las tareas de prevención y control en los alojamientos, que creemos que es muy importante, con lo que nosotros estamos plenamente seguros de que en base a nuestra experiencia positiva en lo que es el control de bebidas alcohólicas, no se olvide que el Alto antes daba noticias permanentemente negativas. Ahora el Alto da noticias muy positivas en temas de prevención. El tema del control a la venta ilegal de bebidas alcohólicas, somos un municipio ejemplo a nivel nacional. Con esa experiencia de cómo hemos intervenido el alcohol en la ciudad del Alto, con la misma experiencia vamos a intervenir lo que son los alojamientos, pero para esto necesitamos obviamente la colaboración de muchas instituciones. Un tema que me parece interesante y también bueno resaltar es de que el día de la presentación de estos datos ha estado presente el viceministro de Seguridad Ciudadana. Es importante este tema, han estado actores sociales, han estado muchas instituciones quienes han comprometido, han visto los datos y han dicho sí, o sea, debemos trabajar juntos porque esto no va a cambiar si trabajamos de manera aislada. Fue justamente el viceministro de Seguridad Ciudadana quien afirmó que esos alojamientos son los que también estaban contribuyendo a la inseguridad que existe en esta ciudad y bueno, al consumo de bebidas alcohólicas, lo cual puede generar muchos delitos. Sí, mire, a ver, estamos hablando de que en los alojamientos no controlan el ingreso, ¿no? Hemos encontrado alojamientos enteros como el último donde ninguno de los huéspedes estaba registrado, donde en algunos casos los administradores se encuentran en estado de ebriedad. Y fue interesante porque le hice recuerdo al viceministro, una vez fuimos en operativo conjunto y le dije, ¿se acuerda esa vez que fuimos y la propietaria estaba en estado de ebriedad? Hoy en la mañana volvimos a intervenir otro alojamiento y de la misma manera otro propietario en estado de ebriedad. No se controla la edad en el ingreso, hay una permisividad al consumo de bebidas alcohólicas, peor si hablamos del tema infraestructura, del tema higiene, o sea, son realmente muchas vulneraciones, no todos, ¿no? Hay un grupo muy grande que sí tiene todas las cosas en orden, tiene las condiciones como para prestar un servicio, pero hay un grupo también que consideramos es numeroso, que está generando esta mala imagen y está generando obviamente de que la inseguridad obviamente de alguna manera tenga un hospedaje, que son estos alojamientos. ¿Alrededor de cuántos alojamientos existen actualmente en la ciudad del Alto y cuál es la muestra que se ha tomado para realizar este diagnóstico? Bueno, son más o menos 400 actividades y nuestra muestra ha sido de 190 actividades de alojamientos, o sea, una muestra realmente muy significativa que le da mucha solidez al diagnóstico, que está obviamente a disposición de todas las instituciones que deseen conocer la información sobre los alojamientos en el Alto, pueden hacerlo. Un tema que creo que es importante, pero la gente dirá, pero ¿y por qué tanto control en los alojamientos? ¿Qué es lo que pasa con los alojamientos? Mire, un alojamiento tiene una función fundamental, que es la de brindar hospedaje a las personas, para que una persona descanse. Esto tiene un origen justamente para dar respuesta por el tema del turismo. Y no se refiere solo al turismo internacional, sino se refiere también al turismo interno, al turismo nacional.
Entonces se supone que la cantidad de alojamientos que hay en el Alto y la ubicación de los alojamientos tiene que ir en base a un tema de turismo. Pero ¿qué ha pasado? Y eso el estudio también lo muestra en la ciudad del Alto, de que los alojamientos están empezando a proliferar alrededor de bares, alrededor de discotecas, alrededor de salones de fiesta. Entonces tenemos un restaurante abajo, una discoteca arriba y tenemos un alojamiento en la parte superior. Tenemos un salón de fiestas acá y al frente 2, 3 alojamientos. Entonces, ¿cuál es la lógica? Y creemos de que ahí es importante de que se empiece a hablar de manera seria, y eso es lo que está poniendo sobre la mesa a la ciudad del Alto, a las autoridades nacionales. Hay que hablar de los alojamientos. Es un lugar que nos está trayendo problemas, posiblemente no son percibidos de manera directa por la ciudadanía, pero todas aquellas instituciones que estamos trabajando comprometidas en disminuir la inseguridad, estamos totalmente convencidos de que si controlamos los alojamientos, yo le aseguro que vamos a poder bajar mucho más, ¿no?, la sensación, la percepción y la delincuencia como tal. Perfecto. Capitán Dorian Ulloa, secretario de Seguridad Ciudadana de la ciudad del Alto, gracias por acompañarnos esta noche y brindarnos todos los resultados que se han generado con este diagnóstico situacional de alojamientos que realizaron. Muchísimas gracias. Buenas noches.